¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Está con ustedes su amigo Jerry nuevamente. Jerry trayéndoles otro banco más de preguntas en el cual, bueno, pues vamos a discutir sobre algunas preguntas, no solo del ciclo celular, sino también de tanto de los organelos como de la respiración, de los temas que ya hemos visto, claro, previamente o con anticipación. Si no recuerdan qué temas hemos estado platicando, pues pueden irlos a consultar. Recuerden, el, el, el canal pues está disponible para todos, ¿sale? Entonces es muy importante que si tienen alguna duda, pues me dejen su comentario y con todo gusto podemos atenderle, ¿no? Atender el llamado. Recuerden compartir la información, suscribirse al canal. Por supuesto, vamos a incrementar este número de suscriptores. Hay que hacerlo viral, compartir. Si te gusta la información, suscríbete, suscribe a tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, a todos, justamente. Y si hay algún tema que quieres que detallemos, pues con todo gusto lo podemos detallar, ¿vale? Pues comencemos con este banco de preguntas, ¿no? En el cual, bueno, pues tiene la finalidad de ayudarles justamente pues a tener éxito en su examen de admisión, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar justamente con un par de preguntas que tenemos aquí, ¿no? En el cual nos indica que qué proceso se lleva a cabo en la fase G1 de la interfase. Les recuerdo, amigos, si no recuerdan justamente a qué se refiere con fase en el ciclo celular, en la fase G1 del ciclo celular, por favor, pues consulten el video de ciclo celular, justamente que ya lo tenemos justamente disponible para todo mundo, ¿vale? Bueno, en la fase G1, recordemos que es donde se va a llevar a cabo un crecimiento celular. Asimismo, va a haber duplicación en el número de organelos, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta es la que tenemos aquí, crecimiento celular, ¿sale? Recordemos que en el ciclo celular hay tres fases, G1, fase S y fase G2. Esas tres fases son la interfase del ciclo celular. Y la otra sería la fase M, que sería la segunda etapa del ciclo celular, que puede ser mitosis o meiosis, ¿no? La siguiente pregunta nos indica proceso resultante del ciclo celular. ¿Qué obtenemos con un proceso de ciclo celular? Sencillo, ¿no? Proliferación celular. Recordemos que el ciclo celular está involucrado básicamente en términos muy generales en perpetuar la especie del organismo, ¿no? Y eso significa justamente que pues tenemos que generar células nuevas todo el tiempo. Recordemos que el ciclo celular debe ser dinámico y debe de estar en equilibrio, y eso significa que el número de células que están muriendo va a ser el mismo número de células que se van a estar generando, ¿no? Entonces es algo muy importante. Entonces la respuesta correcta sería es proliferación celular. La siguiente pregunta nos indica, dice, está organizado en estructuras llamadas cromosomas, que durante el ciclo celular se duplican antes de que la célula se divida. Eso significa que antes de que entre a la fase M, puede ser mitosis o meiosis, recordemos, ¿eh? Si no recuerdan, por favor, les encargo, les encarecidamente, consulten el video del ciclo celular, amigos. Ahí encontrarán toda la información básica de a qué nos referimos con esto, ¿no? Y pues bueno, sabemos que dentro de los cromosomas, pues vamos a encontrar la información génica. ¿Cuál es la información génica? DNA, ¿sale? Esta es la respuesta correcta, DNA, ¿sale? No es AND, no es ARN, ¿no? Que en el caso del RNA o ARN, recordemos que este se puede derivar, no, mejor dicho, se deriva del DNA, ¿no? A través de un proceso de transcripción nos da origen al RNA, ¿sale? Pero eso es otro proceso. Y aquí nos hablan sobre el cromosoma y sobre el ciclo celular, ¿sale? Eso significa que estamos hablando que es en el DNA.
Siguiente pregunta, amigos. Los cromosomas son estructuras formadas por, pues si aquí estamos hablando en la pregunta anterior que encontramos DNA, entonces, ¿qué va a ser? ADN y proteínas. Recordemos que las proteínas son esenciales. Por ejemplo, las histonas, también la miosina, son proteínas muy importantes que las vamos a encontrar en los cromosomas. Algunas las vamos a encontrar en lo que es el uso mitótico, ¿no? Y otras en las histonas para que, pues, nos ayuda a que haya expresión génica, ¿no? Dependiendo en dónde se vaya a unir la histona. Y recordemos que hay diferentes tipos de histona, no vamos a explicarlas el día de hoy, pero hay diferentes tipos de histona en las cuales algunas pueden ayudar a que se expresen genes, es decir, que se genera un estado de relajación de la cromatina, ¿no? Y a esto se le llama eucromatina. Cuando la cromatina está muy condensada, significa que no va a haber expresión génica, ¿no? Y a esto se le llama heterocromatina. Pero bueno, eso en otro día con más calma podemos abordarlo, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta de ella sería ADN y proteínas, ¿sale? Todo lo demás queda descartado. Siguiente pregunta. Dice, macromoléculas formadas por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Por qué no pueden ser los hidrocarburos? Pues aquí estamos hablando totalmente de moléculas que son, sí, son hidrocarbonadas, pero tienen carbono. Entonces aquí no está hablando de un conjunto de elementos. Entonces aquí básicamente toda la estructura es de carbono. Entonces por eso no puede ser la respuesta correcta. ¿Por qué no puede ser aminoácidos? Recordemos que los aminoácidos se van a unir a través de un enlace peptídico para formar a las proteínas. ¿Sale? Entonces, aquí nos habla de uniones, ¿no? De estos tres grupos. Y recordemos que la unión de estos tres grupos nos forman los nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos, amigos? Me preguntarán. Yo espero que lo recuerden y eso también lo vimos justamente en el tema de macromoléculas, que los nucleótidos básicamente son los monómeros o los pequeños ladrillitos, por llamarlo de esta manera, que van a formar a los ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA, ¿vale? Entonces la respuesta correcta sería nucleótidos. Siguiente pregunta, nos indica que los monómeros que constituyen a los ácidos nucleicos se les denominan los monómeros. Recordemos, si tienen esta palabra de monómeros, se refiere a esos pequeños ladrillitos, ¿no? Entonces aquí justamente lo que habíamos platicado en esta pregunta anterior, que constituyen a los ácidos nucleicos, pues que no son los nucleótidos. Y esto ya lo habíamos dicho en la respuesta, en la pregunta anterior. Dice, dada la secuencia de cadena del ADN con la serie que tenemos aquí, eh, ¿cuál será la secuencia que tendrá en el RNA mensajero? Recordemos cuando hablamos de RNA vamos a tener uracilo en lugar de la timina, ¿sale? Entonces el uracilo ahora va a tener interacción con la adenina, la citosina con la guanina, eso no se va a modificar. Entonces vamos a cambiar la timina que tenemos aquí en la secuencia del DNA y vamos a cambiarla por uracilo en la secuencia del RNA. Entonces la respuesta correcta sería CCU, que sería CCU, ¿no? Luego sería, ¿qué sería aquí, amigos? Adivinaron, la adenina, porque aquí tenemos timina, ¿no? Entonces sería AGU, AGU, ¿correcto? Luego GAC. Entonces la respuesta correcta sería la opción A. Recordemos que siempre vamos a sustituir en la cadena del RNA a la timina por el uracilo, ¿vale? También esto lo platicamos efímeramente en el tema de macromoléculas. Siguiente pregunta, amigos. La mitosis se ha dividido en fases, ¿no? ¿Cuál es la secuencia correcta? Recordemos que la mitosis es una secuencia ordenada de divisiones, ¿no? Y se divide en 4 etapas básicamente, ¿no? Entonces tenemos a la profase, donde básicamente va a haber pues degradación de la membrana nuclear, se van a hacer visibles los cromosomas
Luego estos cromosomas van a migrar al plano ecuatorial, que sería la metafase, y luego estos cromosomas se van a separar en cromátidas. Eso también lo explicamos en el ciclo celular. Entonces, les recomiendo que revisen justamente el video de ciclo celular para que vayan comprendiendo cada una de estas respuestas. Una vez que se separan en cromátidas, y esto se lleva a cabo en la anafase, estas migran hacia los polos opuestos. Y por último, ya que los cromosomas están en los polos opuestos, pues esta se reintegra a la membrana nuclear y se fragmenta el citoplasma, a un fenómeno que conocemos como citocinesis. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta sería la opción A, ¿no? Sencillo. Todo esto lo vimos en el ciclo celular, el video anterior, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice, una característica exclusiva de la mitosis. ¿Por qué no sería la segregación de las cromátidas? Porque recordemos que la segregación de la cromátidas se da en una etapa de la mitosis, ¿sale? Es decir, en la anafase básicamente se separan los cromosomas en cromátidas y estas migran hacia los polos opuestos, ¿no? Eh, ¿Por qué no puede ser que se pueden realizar en células haploides? Pues no, porque recordemos que esto se da básicamente en una meiosis, ¿sale? Aquí dice que la reducción del nivel de la haploidía, es decir, el número de cromosomas o el número de material génico, se reduce. Y eso no es cierto. Esto también pasa en una meiosis. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Que solo se realiza en células diploides. Y recordemos que en una mitosis, el material genético, recordemos que el material genético siempre se va a conservar. Significa que el mismo número de cromosomas que tiene la célula madre van a ser el mismo número de cromosomas que tiene la célula hija, ¿no? Entonces, el material génico o el número de material génico se conserva, ¿sale? Recordemos que en una mitosis, básicamente las células hijas son idénticas genéticamente hablando a la célula madre, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta sería la D. Relaciona las siguientes subfases, ¿no? ¿Cuáles pertenecen a la interfase? Esto también, todo esto lo vimos en el ciclo celular. Entonces, si no recuerdan, consúltenlo, consúltenlo. Tenemos a la G1, a la S y a la G2. Esto sería la interfase. Entonces estamos hablando que 1A, 1C y 1E. 1A, 1C y 1E. Y la mitosis pues sería el resto. 2B, 2D, 2F y 2G. Respuesta correcta, la C. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el que se da la reparación de tejidos? Esto es una de las características sumamente importantes y no solo la reparación de tejidos, sino es el reemplazo celular, pues la reparación de órganos, ¿no? Y eso también les recomiendo, perdone que sea comercial esto, pero les recuerdo o les recomiendo revisar el video del ciclo celular, es donde abordamos todos estos temas. Entonces, recordemos que una de las características que tiene la mitosis es de que participa en varios procesos como en la reparación de tejidos, en el número de recambios celulares, es decir, en el número de células que mueren, va a ser el mismo número de células que se van a generar. Y eso solamente lo podríamos llevar a cabo en la mitosis, ¿sale? Entonces, respuesta correcta sería mitosis. Siguiente pregunta. Si a un humano lo constituyen 46 cromosomas, durante la mitosis se obtendrán células con, recordemos que esto, básicamente esta pregunta la respondí en las preguntas anteriores. Recordemos que en una mitosis siempre, la célula hija que se genera va a ser genéticamente idéntica a la célula madre. ¿Qué significa? Pues que va a tener el mismo material genético. Entonces, si lo constituyen 46 cromosomas, las células hijas, ¿cuántas van a tener? 46. Correcto. ¿Sale? No se modifica en lo absoluto. Donde hay una reducción en el número de cromosomas, por decirlo de esta manera, va a ser en una
meiosis, pero en una mitosis jamás. En una mitosis siempre se va a mantener el mismo material genético, ¿sale? Recordemos que en una mitosis la célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre, siempre, siempre. Siguiente pregunta, dice, relaciona las siguientes columnas, fase de la mitosis y sus características. Esto es sencillo, ya lo habíamos platicado. Profase. ¿Qué sucede en la profase? Pues va a haber básicamente degradación de la membrana nuclear y se van a condensar la cromatina para que los cromosomas sean visibles. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería? 1B. Luego, la metafase. Recordemos que los cromosomas van a migrar al centro de la célula. También es conocido como plano ecuatorial, entonces sería 2D. Anafase. Los cromosomas se separan en cromátidas a través del uso mitótico o cromático, el cual se une al centrómero, separa justamente el cromosoma en cromátidas y estas van a migrar hacia polos opuestos. ¿Sale? Entonces sería 3C. ¿Qué nos queda? La telofase, ¿no? Donde se vuelve a reintegrar la membrana nuclear, se fragmenta el citoplasma y se generan dos células. Sencillo. 4A. Entonces, respuesta correcta sería la opción A. Sencillo. Fase de la mitosis donde se da la división de la célula. En la última fase, recordemos que en la última fase es donde se lleva a cabo la fragmentación del citoplasma. Y eso es en la telofase, únicamente, ¿va? Sencillo. Si no recuerdan todo esto, por favor, consulten el video que tenemos disponible del ciclo celular. Ahí lo pueden encontrar, sencillo. Son características de la meiosis. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Son características de la meiosis. Ahora ya estamos hablando de otro proceso de división celular. No se confundan, ¿sale? Dice, al final se obtienen dos células hijas. No, error. Se obtienen cuatro. Entonces no sería la respuesta correcta. ¿Existe recombinación génica? Claro, por supuesto, porque estamos hablando de células básicamente haploides que se generan, que se lleva a cabo una recombinación. Es decir, estamos hablando de células como el óvulo y el esperma, ¿no? Esto es un ejemplo. Ahora, si hablamos de cromosomas, pues hay cromosomas maternos y paternos que en el proceso de la profase, como se maneja en muchas guías universitarias, esa recombinación existe en la profase, es decir, donde el cromosoma materno se mezcla con el cromosoma paterno y se obtiene pues un cromosoma mixto, ¿no? Entonces, esto se le llama recombinación génica o sinapsis, ¿sale? Eso también lo platicamos en la meiosis en el video del ciclo celular. Aquí también ya lo habíamos comentado, que se reduce el número cromosómico a la mitad. Correcto, ¿no? Entonces, 2 y 3 sería la respuesta correcta, ¿vale? Recordemos que en una meiosis no consta de 4 fases, ¿no? Tiene 2 fases de división, es decir, meiosis 1 y meiosis 2. Y cada meiosis tiene sus 4 etapas, ¿no? Entonces estamos hablando de 8 en total. Por eso no puede ser la respuesta correcta. Dice, se observa en la mayor parte de las células. Mentira. La mitosis sí se da en la mayoría de las células. Sin en cambio, la meiosis solamente se da en células sexuales. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta es 2 y 3. Una consecuencia de la meiosis, como les había comentado, si hay recombinación, ¿qué va a haber? Variación génica. Sencillo. Las células sexuales llamadas gametos, en lo que hablábamos del óvulo y el esperma, se forman por el proceso de meiosis y su genoma siempre va a ser haploide, siempre, siempre va a ser haploide, ¿vale? En la profase 1 de la meiosis, y esto es lo que les había comentado justamente en esta pregunta, ¿no? En la primera pregunta. Dice, en la profase 1 de la meiosis, ¿qué sucede? Este es donde se lleva a cabo la recombinación génica, o también conocida como sinapsis, ¿sale? Todo esto lo platicamos en el video de ciclo celular. Consúltenlo, consulten el video de ciclo celular. ¿Sale? Y les recuerdo, suscríbanse,
Ayúdame a incrementar el número de suscriptores. Esto ustedes me ayudan muchísimo, ¿no? Para mantener pues el canal activo, actualizado y sobre todo que me dan la confianza que esto les está sirviendo, ¿sale? Entonces suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios, hay que hacerlo viral, ¿sale? Ayúdenme por favor, a incrementar el número de personas de las cuales les pueda servir esta información. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, pues recordemos que en la profase 1 es donde se lleva a cabo pues esa recombinación de cromosomas, también conocida como sinapsis. Y esto significa que va a haber una variabilidad génica y eso solamente se da en la profase 1 de la meiosis. Sencillo. Siguiente pregunta dice, en la espacio en blanco, los cromosomas completos migran hacia los polos opuestos, mientras que en la migran solamente las cromátidas. Cuando hablan de migrar hacia polos opuestos, sencillo, aquí no hay más que confundirse, nos habla de una etapa que es la anafase. Sencillo. Si dice que migran en cromátidas y cromosomas completos, esto nos hace referencia a que estamos hablando de una meiosis. ¿Sale? Entonces, la respuesta correcta sería anafase 1 y anafase 2. Sencillo. Fase de la meiosis, donde se forman células haploides. En la última etapa de la división, que sería la telofase, donde vamos a encontrar justamente la fragmentación del citoplasma, que es conocido como citocinesis. Correcto. Adivinaron. No adivinaron. Recordaron la respuesta correcta. Eso quise decir. Siguiente pregunta. Fase de la meiosis en el cual los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos. Si estamos hablando de migrar, ¿eso qué significa? De la anafase. Recuerden, si migran hacia polos opuestos, siempre se va a llevar a cabo en la anafase, no hay más, ¿vale? ¿Qué función tiene la reproducción sexual? Como lo habíamos platicado desde el inicio del video, preservar la especie, sencillo, no hay más. De eso se trata, de preservar la especie. Sencillo, tal cual. ¿Cuál de los siguientes enunciados son ventajas evolutivas de la reproducción sexual? 1. Permite la producción de descendientes idénticos. No. Recordemos que en una reproducción sexual va a haber intercambio génico, va a haber recombinación. Entonces, las células hijas resultantes van a ser genéticamente diferentes al progenitor. Entonces, por eso no sería la respuesta correcta. 2. Propician variabilidad génica por el intercambio genético durante la meiosis. Correcto. Esa podría ser una opción. Mantiene la condición diploide de la especie por la unión de gametos de diferente progenitor. Correcto. Entonces, respuesta correcta, 2 y 3. Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por lo que le habíamos, hemos venido platicando esto, la fusión de células haploides especializadas, ¿sale? Entonces, esto manténgalo siempre en mente. ¿Cuáles son las células haploides especializadas? Óvulos y espermas. No hay más, óvulos y espermas, ¿va? Siguiente pregunta, digo, aquí no se alcanza a ver del todo, pero bueno, espero y lo puedan pues leer detenidamente. Dice que fase del ciclo celular donde se duplica o sintetiza el ADN. Recordemos que en la fase S, se llama fase S porque se lleva a cabo la síntesis de DNA. No hay más. Y todo esto les recuerdo, lo vimos a detalle justamente en el video del ciclo celular, ¿sale? No es algo que no hayamos visto. Todo esto lo vimos detenidamente. ¿Cuál de las siguientes bases es púrica? Recordemos que habíamos dicho una frase que era agua pura. Agua pura significa A de adenina,
gua de guanina y pura de purinas. Entonces, ¿qué nos queda? La guanina. ¿Sale? Sencillo. Azúcar presente en el RNA, ribosa. Recordemos que la ribosa tiene completo su grupo hidroxilo en la posición 2, mientras que en el DNA, por eso se llama desoxirribosa, porque no tiene este grupo hidroxilo en la posición 2, ¿no? En el carbono 2, como quieran llamarle. Entonces, respuesta correcta a ribosa. Los ladrillos, que serían los monómeros de los ácidos nucleicos, sencillo, nucleótidos. Células que intervienen en la reproducción sexual, ¿cuáles son? Son células haploides, recuerden. Células haploides, no hay más. ¿En qué fase de la mitosis se efectúa la citocinesis? Recordemos que siempre va a ser en la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Telofase. Primero es la profase, metafase, anafase y por último, telofase. Sencillo. Son características de una reproducción asexual. Recordemos que en una reproducción asexual, la velocidad de propagación va a ser muy alta, no se genera variabilidad génica, a diferencia de una reproducción sexual que es lenta y que hay variabilidad génica. ¿Sale? Fase de la meiosis, donde las cromátidas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Aquí no hay más. Siempre que digan que que los cromosomas cromátidas se dirigen hacia el polo opuesto, nos habla de una anafase. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Las células sexuales llamadas gametos se forman por el proceso de la meiosis. Y siempre recordemos, si nos hablan de meiosis, son células haploides. No hay más, siempre. Óvulos y espermas. Recuerden que una meiosis se da en células sexuales, ¿eh? Punto. No hay más. Los gametos se caracterizan porque son células haploides. Esto también, ¿no? Recuérdenlo. Sencillo. Si no recuerdan esto, por favor, les recomiendo ir a mi video de ciclo celular. Bueno, pasemos a otra serie de preguntas. Dice, en su unidad anatómica, y esto lo vimos en el primer video. En el primer video de mi canal, aquí pueden encontrar justamente toda esta información de justamente los postulados. Dice, en su unidad anatómica, las células se integran por lo menos por, sencillo, un núcleo donde vamos a encontrar el ácido nucleico, la membrana celular, que es la que nos va a dar la protección, este intercambio de moléculas y ribosomas para la síntesis de proteínas. ¿Sale? Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Vale? ¿Qué ocurre durante la fotosíntesis? Aquí nos indica que la respuesta correcta sería, pues, bueno, en el proceso de la fotosíntesis recordemos que transformamos la energía luminosa en energía química, es decir, a través de estos fotones que son captados por la clorofila y son llevados al fotosistema 2, pasan por una serie de proteínas y estas proteínas van a pasarlas al fotosistema 1 y posteriormente a la bomba ATP sintetasa o sintasa, donde van a generar las moléculas de ATP. ¿Sale? Y eso se lleva a cabo en la fase luminosa. Una vez que se generan moléculas de alta energía, que es ATP y NADPH, pues sencillo, esa generación de energía es utilizada para convertir la molécula de CO2 en una molécula de glucosa a través de la unión de esta molécula de CO2 con una molécula de ribulosa a través del ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Que es la fase oscura, donde se van a generar justamente las moléculas de carbono, que sería glucosa y como producto secundario oxígeno. Eso lo vimos en el tema de respiración celular. Si no recuerdan, no, no duden en consultar el video completo. Les puede ayudar muchísimo a comprender todo esto, este tipo de preguntas. Siguiente,
Las enzimas actúan eficazmente como catalizadores. Recordemos que un catalizador es aquel que nos va a ayudar a reducir básicamente los tiempos en el cual se lleva a cabo una reacción. Disminuyen los tiempos de una reacción enzimática. Un ejemplo, pues si una reacción se iba a llevar a cabo de forma natural, sin catalizador en 10 minutos, con un catalizador lo lleva en cuestión de segundos. Entonces van a acelerar el proceso de reacción, es decir, van a transformar un sustrato en producto. Y dicho de otra manera, pues disminuyen la energía de activación de los reactantes. Es por eso que el proceso de acelerar la reacción química, donde transformamos ese sustrato, ¿no?, en producto, pues es en cuestión de segundos. ¿Por qué? Se disminuye la energía de activación. Sencillo, ¿sale? Recordemos que las enzimas siempre van a ser específicas, por lo cual no van a aceptar cualquier sustrato. Son específicas, solamente utilizan un tipo específico de sustrato. El sustrato viene siendo como la comida específica, por decirlo de esta manera, ¿sale? Dice aquí, forman uniones estables con los sustratos. Sí forman uniones estables, pero estas uniones estables son transitorias solamente, ¿sale? Son transitorias. Una vez que se reconoce, pues se comienza a generar el proceso de esa transformación de sustrato a producto. Solamente son transitorias, ¿no? Entonces, aquí dice como respuesta incorrecta sería aumentan la energía cinética del núcleo. No, al contrario, ¿no? No aumentan energía, disminuye. Siguiente pregunta, dice, ¿la clorofila tiene como principal función? Sencillo, captar la luz solar. Es decir, va a captar los fotones, los cuales pues se van a transformar posteriormente en ATP. Así de sencillo. Esa es la función que tiene la clorofila. Esencialmente, el espacio en blanco se encarga de llevar a cabo espacio en blanco mediante la absorción de luz. Si nos hablan de absorción de luz, en automático nos hace referencia al cloroplasto, ¿no? Y luego que dice, la cual pues, absorbe luz y se transforma en energía química, que es el proceso de la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, respuesta correcta, cloroplasto, fotosíntesis. Sencillo, no hay más, ¿sale? En la glucólisis se obtienen, recordemos que la glucólisis es el proceso donde se lleva a cabo la degradación de glucosa para formar dos moléculas de ATP, dos moléculas de NADH y dos moléculas de piruvato, correcto, piruvato, que se deben transformar, que debe ser transformado, se debe de transformar en acetilo como tal, porque hay una descarboxilación, ¿no? Entonces se genera esa descarboxilación. El piruvato tiene dos carbonos, se genera una descarboxilación y nos queda una molécula de acetilo, que posteriormente se le une una molécula de coenzima A para formar acetilcoenzima A, la cual justamente es como la llave de acceso para entrar al ciclo de Krebs. Sencillo, respuesta correcta, piruvato y acetilcoenzima A. Y esto todo lo vimos en la respiración celular, ¿sale? La respiración celular. Sencillo. Vimos ejemplos de un proceso anabólico como la fotosíntesis y un proceso catabólico como la respiración, ¿vale? ¿Y dónde se lleva a cabo la respiración? Mitocondrias. Sencillo. Son macronutrimentos que tienen funciones enzimáticas. Si alguna vez que nos hablan funciones enzimáticas, ¿a qué nos hace referencia? Proteínas. Sencillo, no hay más. Recordemos que todo esto lo platicamos tanto en el tema de macromoléculas como en el tema de respiración celular. Luego, siguiente pregunta nos indica, en la fermentación alcohólica se obtiene. Cuando, cuando nos hablan de fermentación alcohólica, nos hacen referencia a una respiración anaerobia, donde la glucosa se transforma en piruvato y ese piruvato tiene dos destinos.
fermentación alcohólica que nos va a generar, como su nombre indica, etanol. Y si nos hablan de una fermentación láctica, ¿qué vamos a obtener? Correcto, lactato, ¿no? Y en el caso de la fermentación alcohólica, no solamente vamos a tener etanol, sino también vamos a obtener moléculas de CO2, ¿sale? Entonces la respuesta correcta sería la D, etanol, CO2 y lactato, ¿sale? Recordemos que la fermentación láctica también, esto es cuando se lleva a cabo en bacterias, ¿sale? Pero también se puede llevar a cabo en células animales, ¿no? Donde pues el etanol se puede transformar, bueno, mejor dicho, la fermentación láctica se puede transformar en ácido láctico y es ese dolorcito, ¿no? Que se tiene cuando uno hace ejercicio pues intenso, ¿no? Porque se priva de oxígeno al músculo y se genera ácido láctico. Y el ácido láctico básicamente son pequeños cristales que están lacerando el músculo, ¿no? Entonces también se puede llevar en células animales, no lo olviden. Y todo esto lo platicamos también en el video de respiración celular. Encarecidamente se los hago de encomienda, revísenlo, revísenlo, compartan, suscríbanse siempre, siempre. Ayúdame a conseguir el mayor número de suscriptores y que estos videos pues lleguen a más personas que puedan servirles justamente para tener acceso a la universidad, ¿no? Siguiente pregunta. En las células somáticas, cuando nos hablan de células somáticas, ya nos estaban hablando de un proceso mitótico, ¿sale? Recordemos que en un proceso mitótico, las células hijas que se generan van a ser genéticamente idénticas a la madre. Significa que el mismo número de cromosomas que tiene la madre los va a tener las células hijas. Eso significa que la respuesta correcta sería 46 cromosomas. No hay más. Principales moléculas que realizan funciones como reserva energética y son conocidas como grasas. Sencillo, lípidos. Recordemos que los lípidos se clasifican en 6 tipos. Dentro de estos lípidos son las grasas, saturadas e insaturadas, ¿no? Digo, no vamos a entrar en detalle. Todo esto lo vimos en el tema de macromoléculas, que fueron uno de los primeros videos que subimos. Siguiente pregunta, dice, ¿el dióxido de carbono o CO2 y agua deben de ingresar en las pirámides alimenticias a través de los productores? Recordemos que los productores son básicamente plantas. ¿Y qué realizan las plantas? Fotosíntesis. Le digo que esto solo es cuestión de analizarla y la respuesta llega de forma inmediata. Fotosíntesis, ¿vale? ¿En qué parte del cloroplasto se encuentran ubicados los pigmentos como la clorofila, tilacoide? Recordemos que la fotosíntesis se divide en dos etapas. Fase luminosa se da en el lumen tilacoidal, es donde vamos a encontrar básicamente los pigmentos como la clorofila que van a captar esos electrones o fotones que vienen de la luz, ¿sale? Y la fase oscura se da en el estroma del cloroplasto, ¿sale? Entonces, respuesta correcta, tilacoide. Siguiente pregunta. El siguiente enunciado, todos los seres vivos estamos formados por una o más células, nos hace referencia a un postulado anatómico. Sencillo. ¿Por qué no es el de origen? Porque el de origen, que es justamente la respuesta que tenemos abajo, nos indica que una célula se va a formar a partir de otra preexistente. Entonces, ese es el que consiste el de origen. El fisiológico, recordemos que es que nos indica que en una célula se van a llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas o metabólicas. Y pues en el postulado de evolución no existe, ¿no? Entonces queda totalmente descartado. Si no recuerdan nada de esto, revisen el primer video. Justamente ahí viene el postulado y macromoléculas. Ahí viene detallada toda esta información, amigos. Por favor, consúltenlo. Inviértanle tiempo, inviértanle. Y eso va a verse reflejado pues, en el que, pues, la rama de biología la van a tener 10 y eso puede ser la diferencia entre quedar o no quedar en su examen de admisión.
Siguiente pregunta dice, el proceso biológico donde a partir de moléculas complejas se producen moléculas sencillas. Y esto siempre nos va a ser un proceso como la respiración. Un ejemplo de la respiración sería la glucólisis, donde pues la glucosa que se rompe justamente, o se degrada la glucosa que tiene 6 carbonos, se transforma básicamente en el piruvato de 2 carbonos. Entonces partimos de una molécula compleja para formar una molécula sencilla. Y esto se le conoce como catabolismo. ¿Sale? Un proceso contrario sería el anabolismo, un ejemplo sería la fotosíntesis, ¿vale? Sencillo, catabolismo sería respuesta correcta. Estructura ovoide que contiene clorofila. Si nos hablan de clorofila o tilacoides, ¿qué nos va a hacer la referencia a un cloroplasto? Sencillo. ¿Cuál de los siguientes productos es obtenido por organismos autótrofos? ¿Quiénes son los organismos autótrofos? Los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas. Y las plantas que realizan fotosíntesis. ¿Y qué se obtiene como producto principal de la fotosíntesis? Glucosa. Recordemos que producen glucosa porque las plantas no se pueden mover. Entonces, utilizan la energía solar para convertirla en energía química, la cual se da en la fase luminosa, y esa energía química la utilizan en la fase oscura para producir glucosa, y como producto secundario se genera oxígeno. ¿Sale? Si no lo recuerdan, a consultar, por favor, el video de respiración celular. No hay más. Hay que invertirle tiempo. Estamos a tiempo de que esto puedan llevarlo a buen puerto, ¿vale? Siguiente pregunta. El proceso de la fotosíntesis, la energía se transforma de la siguiente manera. Sencillo, luminosa a química. No hay más. Luminosa a química. De los siguientes procesos, ¿en cuál se obtiene a partir de material inorgánico? Dice, de los siguientes procesos, ¿en cuál se obtiene a partir de la materia inorgánica moléculas orgánicas? ¿En dónde? Sencillo, en la fotosíntesis. Porque partimos de fotones, que sería una materia inorgánica, los fotones, energía solar, y generamos glucosa, que son fuentes de carbono. Entonces, fotosíntesis. No hay más. Le digo, nada más es cuestión de tomarse ese tiempo para analizarlo. ¿Sale? Entonces, respuesta correcta, fotosíntesis. A las proteínas ricas en fierro, y esto también lo pueden consultar en el video de respiración. Ahí viene justamente en ese diagrama que pusimos en el video. Todas estas proteínas que van a encontrar, dice que actúan en la cadena respiratoria como transportadora de electrones, ¿no? Entonces, si nos hablan en la cadena transportadora de electrones, nos hacen referencia no a la fotosíntesis, sino pues a un proceso de respiración celular. Y en la respiración celular, recordemos que tenemos glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, que esta cadena transportadora de electrones les había comentado que puede también ser como conocida de forma análoga como una casa de cambio, donde transformamos energías, moléculas de alta energía que no las reconoce la célula como son NADH y FADH en moléculas conocidas de alta energía como ATP. Y estas moléculas que justamente ayudan a transportar estos electrones son los citocromos, ¿sale? Entonces, respuesta correcta sería citocromos. Y ustedes, si pueden ver el video de respiración celular, pues van a ver ahí justamente diversas proteínas como ferritoxinas o citocromos, que son los principales, estas proteínas que van a ayudar a transportar a estos electrones, llevarlos hasta la bomba ATP sintetasa para generar ATP. ¿Sale? Entonces les recomiendo que revisen el video detenidamente en los diagramas. ¿Sale? Respiración celular. Al final de la glucólisis, y esto ya lo habíamos platicado, ¿qué se obtiene? Pues dos piruvatos, ¿no? Donde este piruvato se va a descarboxilar, se va a generar acetilo, luego se lee una molécula de coenzima A, se obtiene acetilcoenzima A, y esto pues es la llave de acceso para entrar al ciclo de Krebs. Sencillo.
Respuesta correcta, dos piruvatos y ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los productos de la glicólisis en una respiración aerobia? Como lo habíamos comentado en preguntas anteriores, son dos piruvatos, dos ATPs y dos NADH. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A. Así de sencillo. El proceso de producción de glucógeno en el hígado es diferente de la desintegración de la glucosa. El glucógeno, recordemos que, y esto lo vimos en el tema de macromoléculas, y el glucógeno no es otra cosa más que, pues, básicamente carbohidratos, mejor, perdona, carbohidratos de reserva. Es algo similar al almidón. ¿Sale? Entonces el glucógeno está formado por muchas moléculas, muchas moléculas de glucosa y son carbohidratos básicamente. Entonces, si con base a lo que les acabo de comentar, que el glucógeno está formado por muchas moléculas de glucosa, ¿eso a qué nos hace referencia? Que a partir de moléculas sencillas vamos a formar moléculas grandes. ¿Eso qué nos indica? Que es un proceso anabólico, totalmente, ¿eh? Porque el glucógeno está formado por miles de moléculas de glucosa. Eso nos habla de un proceso anabólico, sencillo. Tipo de célula donde los cromosomas se ubican en el citoplasma. Recordemos que en una célula eucarionte, estas células eucariontes tienen núcleo y en el núcleo es donde vamos a encontrar los ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos, pues sería el DNA, vamos a encontrarlos en los cromosomas también. Pero aquí nos preguntan en el citoplasma. La única célula que tiene ese material génico en el citoplasma sería una célula procariota o procarionta, como quieran llamarla. Siguientes preguntas. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? Aquí hay que ser cautelosos, ¿no? Con base a las respuestas. Aquí cabe mencionar que no está la glucosa como producto principal, entonces como consecuencia, pues vamos a obtener los diferentes productos que se generan. ¿Qué generamos como producto secundario? Oxígeno, ¿correcto? ¿Y qué otro producto generamos? En la fase luminosa sería ATP. Recordemos que el oxígeno, así como glucosa, se forman en la fase oscura y el ATP se forma en la fase luminosa. Su respuesta correcta, C. Piruvato nos habla de un proceso glucolítico, ¿sale? CO2 nos habla de un ciclo de Krebs o de una respiración anaerobia. Alcohol, pues sencillo, ¿eh? Es una respiración anaerobia a través de una fermentación alcohólica. Entonces la respuesta correcta va a ser la C, oxígeno y ATP. La producción química de permite a las aprovechar la energía liberada para los procesos metabólicos. Cuando nos hablan de procesos metabólicos, nos hablan ya de enzimas, ¿no? Entonces, como nos dice la producción química de, entonces ATP, que sería energía, permite a las enzimas aprovechar la energía liberada para catalizar los procesos metabólicos. Entonces, la respuesta correcta sería la C, ATP, enzimas y catalizar, ¿no? Entonces, respuesta correcta, C. Siguientes preguntas. Dice, en la fermentación, el piruvato se transforma en dos productos, ácido láctico y dióxido de carbono en bajas concentraciones. Recordemos que el piruvato tiene dos opciones de fermentación en una respiración anaerobia. Fermentación alcohólica, sencillo, etanol. Si nos habla de ácido láctico, que es una fermentación láctica. ¿No hay más? Respuesta correcta, C, láctica, fermentación láctica. Un cambio o alteración en la cadena de DNA en los seres vivos se les llama sencillo, mutación, no hay más. Y recordemos que las mutaciones siempre van a ser favorables y van a llevar a la evolución, siempre. ¿Sale? No lo olviden, esto es muy importante. Las mutaciones siempre van a ser favorables y van a llevar a la evolución, ¿no? Y es un cambio o una alteración en la cadena de DNA, sencillo. Siguiente pregunta,
¿Qué identifica a una reacción endergónica? Es decir, aquella que va a absorber energía, ¿no? Una reacción exergónica es que libera energía, ¿sale? Entonces, una reacción endergónica absorbe energía. Opción correcta, D, que absorbe energía. Si fuera exergónica, va a liberar energía, ¿sale? Entonces, respuesta correcta, D. Siguiente pregunta. División celular que consta de 4 fases. Sencillo. 4 fases, no hay más, mitosis. Si fueran 8 fases, es decir, meiosis 1 y meiosis 2, serían la meiosis, ¿no? En este caso nos habla de 4 fases, mitosis, no hay más. Porque meiosis son 8. Meiosis 1, que consta de 4 etapas, meiosis 2 de otras 4 etapas. Son 8. ¿Sale? Respuesta correcta, B, mitosis. Las células que se forman al final de una mitosis, recordemos, mitosis, las células hijas van a ser genéticamente idénticas a la madre, es decir, que van a mantener el mismo material genético. C, no hay más. Cuando los peces se reproducen, generan una gran cantidad de gametos, los cuales son depositados y fecundados en rocas o zonas alejadas de los depredadores. El tipo de fecundación que se presentan en estos organismos se llama externa, recordemos, y eso también lo vimos en la parte de reproducción, básicamente ciclo celular, que hay 2 tipos de fecundación sexual, una interna y otra externa. Interna como la mayoría de los mamíferos y externa como en el caso de estos caballitos de mar o algunos peces. Entonces, respuesta correcta, externa, ¿sale? ¿Cuál es una característica que presentan los gametos? Y esto lo hemos venido platicando mucho. Cuando nos hablan de gametos, es una meiosis, ¿sale? Gametos, óvulos o espermas, y son 100% haploides. No hay más. Una particularidad de las células germinales es que su información genética es diferente. Estas células germinales, básicamente en términos generales, son los gametos, óvulos y espermas. Y recordemos que tienen un material genético diferente. ¿Sale? Siguiente pregunta. A partir de la teoría celular se deducen las estructuras carentes de vida. ¿Cuáles son las estructuras carentes de vida? Pues si hablamos cocos, nos hace referencia a bacterias, sardino, sarcodinos y euglenas. Sarcodinos, si no mal recuerdo, nos hace referencia a los protozoarios y euglena a algunas cianobacterias o a algunas algas como tal. Las únicas que no tienen vida propia son los virus, que los virus básicamente cuando infectan una célula, pues se utilizan la maquinaria celular que infectó. Por sí solos estos carecen de vida, ¿no? Están como en un estado latente, por decirlo de esta manera. ¿Sale, amigos? Yo creo que toda esta información les va a ser de gran utilidad. Van a tener mucho material que estudiar. Saquen el mayor provecho, ¿no? Hagan sus apuntes. Si tienen alguna duda, por favor, escríbame. Ahora, si tienen algunas otras dudas, pueden consultar los videos anteriores. Esos, créanme, les va a ser de grandísima utilidad. Y listo, amigo. Con estos concluimos. Recordemos que pues más adelante el video se va a llamar, mejor dicho, el canal, ¿no? Mi canal, que es el canal de ustedes, se va a llamar Biología para Todos, porque de eso se trata, ¿no? Que la biología sea para todos, ¿no? Y les pido de su apoyo nuevamente, pues para que esto llegue a más personas, ¿no? Que puedan, les puede ser de gran utilidad. Hay que hacerlo viral, hay que promocionarlo si tienen la oportunidad, pues háganlo con sus familiares, apóyenme suscribiéndose. Esto es básicamente, el suscribirse sería un indicativo que estoy haciendo un buen trabajo y eso es lo que yo espero justamente, pues que toda esta información les sirva de gran utilidad para su examen de admisión. Si tienen alguna duda, por favor, escríbame, déjenme sus comentarios. Con todo gusto les puedo responder. Si quieren que hablemos sobre un tema o si quieren que hagamos una transmisión en vivo, también podemos hacerla. ¿Sale? Entonces,
pues apóyeme suscribiéndose al canal, promocionándolo. Pueden encontrarlo como, pues, biología para todos, próximamente, o bien, como lo tenemos al día de hoy, ¿no? Que es Jerry en la biología, ¿no? Entonces, pues me despido sin antes desearles éxito, éxito en todo lo que hagan. Disfruten todo lo que hagan. El estudiar, disfrútenlo, disfrútenlo. Si ustedes disfrutan todo lo que hacen, pues jamás va a ser tedioso y por consecuencia van a tener mejores resultados. Sencillo, ¿sale? Esto es una estrategia, como si estuviesen jugando ajedrez, ¿no? Entonces recuerden, todo esto es una estrategia, disfrútenlo, no hay más. Me despido, amigos, pues con toda esta información que espero sea de gran utilidad. Y pues apóyenme suscribiéndose, den like si les gustó el video, la información. Si tienen algunas dudas, estoy a sus órdenes, consulten los videos, propaguen la información, apóyenme suscribiéndose. Vamos a obtener el mayor número de suscriptores. Eso ustedes me indicarían que pues estoy haciendo un excelente trabajo. ¿Sale? Que tengan un excelente, excelente día y pues nos vemos en la próxima, amigos. En la próxima, ¿sale? Que tengan un excelente, excelente día y éxito. Y les recuerdo el canal. Cherry en la biología, próximamente biología para todos. Hay que hacerla viral. Hasta luego.